Los que se meten al judeo-mesianismo, muchos de ellos empiezan a creerse que son judíos, siendo gentiles. Lo que se aplica a una persona que no es de nacionalidad judía de las Escrituras en el Nuevo Testamento es lo que la Biblia llama a los gentiles a ser, los no judíos. Y en Latinoamérica mucha gente tiene un complejo de que es judío. Un movimiento relativamente moderno, conocido como el judaísmo mesiánico, combina creencias judías y cristianas. Los judíos mesiánicos buscan retener su herencia judía y seguir un estilo de vida judío, mientras que al mismo tiempo abrazan la teología cristiana, aceptando a Jesús como su Mesías prometido. El judaísmo mesiánico, en su forma actual, es un desarrollo relativamente reciente. El movimiento moderno traza sus raíces a Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. Comenzó como un movimiento con el propósito de evangelizar a los judíos, para que aceptaran a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estamos hablando de que en sus orígenes la idea fue poder alcanzar con el evangelio a personas que eran de nacionalidad judía. Esa fue la intención inicial de personas que eran judíos que se convertían a la fe cristiana. Era evangelizar a los judíos. Exacto. Desde entonces, los judíos mesiánicos son conocidos como los judíos que aceptan a Jesucristo como el Mesías. Pero como son judíos, conservan un estilo de vida judío. Después de la conversión, continúan observando fiestas, rituales y costumbres judías. La teología tiende a variar ampliamente entre los diferentes grupos de judíos mesiánicos, y es una mezcla de tradición judía y cristiana. Hoy en día, muchos cristianos ven al judaísmo mesiánico como una rama del cristianismo, ya que sus adherentes aceptan creencias clave de la fe cristiana. Sin embargo, lo que estamos viendo en México y Latinoamérica nos debe hacer dar una pausa, y debemos considerar algunas de sus enseñanzas y prácticas para ver si concuerdan con las Escrituras. Queremos diferenciar entre dos grupos de judíos mesiánicos cristianos. Estos creen en Jesucristo como el Mesías y Señor y no imponen las costumbres judías a los demás. El otro grupo es de los que quieren judaizar a los demás cristianos, o sea, en su enseñanza tratan de hacer que todos los demás, judíos y gentiles, sigan las costumbres judías. No permiten llamar al Señor Jesús, sino Yeshua, practican la circuncisión, y enseñan a apartarse de todo lo que sea una forma de vida gentil. Queremos aclarar que en este video estamos hablando acerca de este grupo en específico de los judíos mesiánicos judaizantes, los que quieren imponer las costumbres judías a los gentiles, que no somos judíos por nuestra nacionalidad. Los judíos mesiánicos judaizantes tienen algo notable en sus enseñanzas, y vamos a enfocar la mayor parte del video en este error. Y es que enseñan que todos los cristianos debemos observar la ley mosaica. Su doctrina fundamental que todos los judíos mesiánicos abrazan es que promueven y fomentan que el verdadero creyente debe de observar y debe de cumplir la ley mosaica. Es un volver a la ley. Tenemos que conocer y entender el contexto histórico, cultural y gramático de la Biblia para interpretarla de una manera correcta, y poder llegar a una conclusión bíblica en cuanto a la vida práctica, y la obediencia a ciertas ordenanzas y tradiciones. Es un volver a las 613 legislaciones comprendidas que están divididas en 3 categorías. Las leyes ceremoniales, las leyes civiles y la ley moral de Dios. Entonces, es un volver a eso. Y aquí empezamos a ver el peligro mayor que vemos con el movimiento judío mesiánico. Detrás de esa enseñanza está su creencia que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, se ha paganizado, que hemos vuelto al mundo y que es necesario volver a nuestras raíces. Decir que el creyente tiene que volver a las raíces del judaísmo para agradar a Dios y a guardar los 613, las 613 legislaciones de la ley que nadie la puede guardar. Y eso es una herejía de marca mayor. Y eso no es odiar. Amamos al pueblo judío y damos gloria a Dios porque muchos judíos se han convertido a Cristo. Así es. Ahora,
¿Qué dice la Biblia al respecto? Encontramos que Pablo escribió la carta a los Gálatas, principalmente para refutar a los judíos que querían obligar a los gentiles a guardar la ley mosaica. Gálatas tiene 6 capítulos que nos ayuda a ver lo errado que está este movimiento. Esta epístola es muy interesante porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ataca de manera directa a personas judías que querían que los gentiles volvieran a guardar la ley. Lo mismo que está pasando con el judío mesianismo, que nosotros leemos, o sea, una manera como se utiliza el nombre de estas personas es llamarle judaizantes. O sea, eso está desde los tiempos cuando desde el primer siglo de la era cristiana ya se veía como personas judías querían que los gentiles guardaran la ley, se circuncidaran y abrazaran aspectos del judaísmo, algo que el apóstol Pablo confrontó de una manera contundente en la epístola de los Gálatas, atacó eso fuertemente. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando entendemos la enseñanza de Pablo aquí en Gálatas y cuando aplicamos una interpretación bíblica, entendiendo el contexto histórico y cultural, debemos tomar en cuenta las 3 facetas de la ley de Dios y su propósito. Entonces, algo que hay que entender aquí desde una perspectiva de lo que fue el nuevo pacto y la revelación por medio de Cristo. La Torá, la ley, se divide en 3 aspectos: leyes ceremoniales, leyes civiles y la ley moral de Dios. Las leyes ceremoniales eran sombra de lo que venía. Ahí están las fiestas y las festividades y toda esta parte, las ceremonias, parte litúrgica y todo esto. Eso ya se cumplió cuando Cristo vino. Las leyes civiles que muestra la Torá, la ley, tenían que ver con el pueblo de Israel exclusivamente, y tuvieron su cumplimiento con el pueblo de Israel previo a que viniera el Mesías. O sea, eso no aplica a los creyentes hoy día. O sea, ya nosotros vemos cómo, por ejemplo, el cristiano, habían leyes que decían, por ejemplo, que si un hijo irrespetaba a sus padres, podían matarlo. Nosotros, eso sería un pecado. Cuando un hijo nos falta el respeto, hacerle eso, porque esas leyes no pertenecían a nosotros. ¿Cuál sí ha perdurado y cuál sí ha sido impregnada en el corazón del creyente por medio de la obra del Espíritu Santo? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Esa sí ha trascendido, y ese es el espíritu real de la ley, que vemos como Cristo más adelante, hablando de que la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, se resume en 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Gálatas 2:21, Pablo declara, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la gente se pudiera salvar por la ley, no habría necesidad del sacrificio, no habría necesidad de que Cristo se sacrificara por nosotros. Pablo tenía que reiterar continuamente, una y otra vez, que la salvación no viene a través de guardar la ley. Ningún hombre puede agradar a Dios, ningún hombre puede alcanzar la salvación. Nadie puede ser hecho justo cumpliendo la ley, y si intentamos hacerlo como estos judaizantes, entonces hemos caído de la gracia, como Pablo menciona en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora estamos bajo lo que la misma Biblia dice es la ley de Cristo. Gálatas 3:23 al 25 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y Romanos 10:4 menciona que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y en Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Dios ha puesto su ley en el corazón de cada creyente, y nos ha dado su Espíritu Santo y su palabra para guiarnos en toda justicia, pero es conforme al Espíritu y no conforme a la ley,
Eso es lo impactante de vivir bajo el nuevo pacto. Pablo dice que la ley es buena y santa, pero lo dice, no porque nos salva, sino porque nos muestra nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Salvador. El hombre recibe la salvación por la pura gracia inmerecida de Dios. A pesar de que es pecador y no tiene la habilidad de guardar la ley, Efesios 2, 8 y 9 aclara el punto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué hicimos este video? ¿Acaso es porque solamente queremos atacar a otras religiones? No, es porque nos preocupan los que no son firmes en su fe y pueden caer presos de estas falsas doctrinas fácilmente. En el plan de Dios, Dios estableció que los judíos que se convierten a Cristo, si ellos desean disfrutar de su herencia cultural, dándole su justa dimensión, los judíos de nacionalidad judía, que lo hagan. Pero los gentiles que no son judíos, que dentro de sus culturas sean sal y luz. O sea, si usted es judío de verdad y usted quiere celebrar cosas y recordar cosas, eso no es antibíblico, no. Siempre y cuando le dé su justo lugar. Ahora bien, el querer decir que nosotros estamos pecando si no lo hacemos, ahí es donde está el problema, y eso es lo que te dice el judío mesianismo. Aunque claro está, hay varias vertientes, hay personas que se consideran evangélicos y han abrazado algunas cosas, pero es un camino errado porque es volver al cumplimiento de la ley, algo que bíblicamente es incorrecto y la ley no salva a nadie. ¿Qué opinas tú? Por favor déjanos un comentario y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además suscríbete a nuestro canal Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.